Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1, estamos conformados por Cristian y su servidor Héctor. Les vamos a hablar un poco del tema de David Hume y algunas aportaciones que llegó a hacer y pues continuamos. Muy bien, vamos a hablar sobre la época en que se desarrolló, donde en la época que vivió David Hume, su biografía, los problemas sociales que se enfrentaban en esa época, sus planteamientos filosóficos, su postura ética y corrientes que se desarrollaron y su influencia que tuvo David Hume en la ética actual. Muy bien, pues David Hume, su época fue el siglo XVIII. Ahí se presentaron varios factores, como el factor geostático, que fue cuando se formó el Reino de Gran Bretaña. Entonces, con la firma del Acta de Unión con Escocia y con Irlanda. También en ese siglo fue la Revolución Industrial en Reino Unido, que fue un punto de inflexión donde se vio modificada toda la vida cotidiana, la vida agrícola y la industria que se multiplicó. Entonces, comenzó con varios inventos como la hiladora Jenny, las hiladoras hidráulicas, máquinas de vapor, las locomotoras y las vacunas. Aquí les vamos a hablar un poco de su biografía, la cual él nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo, Reino Unido, y falleció el 25 de agosto de 1776, igual en el mismo lugar. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Y entre unas de sus obras más notables que realizó fue la investigación sobre el sentimiento humano, la investigación sobre los principios de la moral y el tratado de la naturaleza, entre otros. Muy bien, igual de los problemas sociales que se presentaban en esa época, pues por lo mismo la revolución industrial, eh, nacieron nuevos grupos y clases sociales en las que se encabezaban encabezados por el proletariado y la burguesía, que eran las dos clases sociales que más se presentaban en esa época. Entonces, la vieja élite era la que poseía casi el 70% de las tierras inglesas y las clases sociales se dividían en la alta burguesía, que era un grupo muy grande de banqueros e importantes comerciantes y empresarios. Eran los que tenían la gran cantidad del territorio inglés. Y bueno, la media baja y la media y baja burguesía, que eran artesanos y propietarios de pequeños y medianos talleres. Y los que eran la clase social más baja eran los proletariados, que fueron quienes más sufrieron los efectos de la industrialización salvaje. Entonces, bueno, los mismos proletariados eran campesinos y eran forzados a dejar su forma de vida y empezaron a sufrir la tiranía, se les imponía un estilo de vida monótono y pues sus jornadas eran muy largas. Bueno, David Hume sí era de clase alta o media alta, si lo podría decir, porque sí era parte de la nobleza, pero no de la más alta. Entonces, y de los planteamientos filosóficos, estaba que David Hume planteaba, primero comenzamos con el empirismo, que él decía que las experiencias son la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Entonces, esa es la interpretación que le daba al empirismo David Hume. Después, las ideas e impresiones, él comenta que bueno, dice que las ideas y las impresiones, o sea, la experiencia, va más allá que las ideas de lo que creemos ver. Por ejemplo, pongamos que estamos viendo una olla caliente, pues sabemos que si la tocamos nos vamos a quemar. Entonces muchas veces la experiencia siempre puede llegar a superar a la experiencia en nuestro cerebro, en cómo vamos a sentir, qué va a pasar, cómo va a ser la vivacidad, puede ser mayor si realmente tocamos esa olla caliente. Y también habló sobre el Bundle Theory y el yo, que
bueno, él decía que solo somos una colección de experiencias y hay dos componentes importantes que conforman a la mente. Eh, Serían las ideas que provienen las impresiones sensoriales, que son las inmediatas, discretas y simples, y las ideas que provienen de la conjunción constante de impresiones. Entonces son la base de las ideas, dan el concepto y la idea general de algo y permiten generalizar a partir de la exposición constante a cosas similares a categorías en reglas generales. Entonces, para Hume, el yo solo es una colección de impresiones. Y eso lo habló en su, que es la substancia, que es la base del yo. Concluir después su planteamiento filosófico, perdón, su postura ética o corrientes que se desarrollan, se iban a dividir en tres partes, que eran las principales: el emotivismo moral, el ético y la ética utilitarista. Hablándoles un poco del emotivismo moral, que él se enfocaba mucho en su objetivo, era entre las pasiones, voliciones y acciones. Nos decía que esto no era susceptible y se enfocaba entre el acuerdo o desacuerdo y lo verdadero y lo falso. Nos decía también que tenemos que tener un juicio de valor y buscar toda la parte en cuanto al sentimiento. Así como también que nos hablaba un poco sobre que esta parte del sentimiento se iba a enfocar un poco en que era una forma de placer o de gusto, así como que nos hablaba de que la moralidad no se ocupa del ámbito del ser, sino del debe ser. En la parte del emotivismo ético, es que ya no se iban a encontrar los fundamentos entre la distinción de lo bueno y lo malo, ni a través del conocimiento de hechos o relación de ideas. También nos dice que considerábamos que algo era bueno o malo, justo o injusto, virtuoso o vicioso. En cuanto al sentimiento, se enfocaba un poco entre el agrado y el desagrado, y aprobación o rechazo. Nos decía Hume que la naturaleza humana es común y constante. Por último, esta parte en la ética utilitarista, nada más enfocado un poco más en buscar el máximo bien para la mayor cantidad de personas, así mismo también para producir el bien en una sociedad en general y o conjunto. Ah, ya le cambié. Y en la aportación a la ética actual, nos decía que David Hume se involucró o influyó en el utilitarismo, el positivismo, en la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teoría y otros movimientos. Y eso es todo por nuestra parte. Aquí están nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.